todos mis estudiantes de segundo año medio en esta segunda cápsula conforme a la guía de autoaprendizaje del mes de abril de asignatura de química. Les habla cordialmente su profesora Natalia Cáceres y hoy vamos a socializar sobre un nuevo tema a trabajar, nomenclatura inorgánica. Vamos a ver entonces lo que tengo preparado para ustedes con respecto a el desarrollo de esta nueva guía de autoaprendizaje conforme al mes de abril. Bien. Guía número 2 entonces de la asignatura de Química, mes de abril, articulada con Matemática, Historia y Ciencias para la ciudadanía. Objetivo: explicar la formación de compuestos binarios y ternarios, considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la nomenclatura inorgánica correspondiente. Vamos a profundizar en esta cápsula lo que vamos a trabajar específicamente en este mes, ya que el concepto de nomenclatura inorgánica es muy amplio. Pero sí vamos a poder identificar y además nombrar algunos compuestos, específicamente en los compuestos binarios, oxigenados e hidrogenados. Pero antes, recuerda instrucciones de tu desarrollo de la guía, ¿cierto? Nombre, apellido, el curso, la fecha, entregarlo de forma limpia y ordenada dentro del plazo estipulado. Si me lo vas a enviar por correo, recuerda enviarlo con copia a directora@liceosanroque.cl o utp@liceosanroque.cl. Bien, actividad 1, nomenclatura química, ¿cierto? Definir el uso de las nomenclaturas inorgánicas, UPAC, STOC, como modelo de caracterización de moléculas. Vamos a activar nuestros conocimientos previos y vamos a nombrar 3 compuestos químicos que conozcamos en nuestro hogar, ¿ya? Y recordar que en la nomenclatura existen 3 formas de nombrar nuestros compuestos: de la forma tradicional, de la forma UPAC, ¿cierto? O STOC, que voy a profundizar claramente en nuestras clases. 3 conceptos que conozcas, ¿cierto? Que nombran en el hogar como con términos de nomenclatura química, ¿ya? Como por ejemplo el bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, ¿cierto? Esos son conceptos. Tú me vas a escribir solamente 3 ejemplos que tú conozcas o nombren en tu hogar conforme a la nomenclatura química. Luego vamos a leer sobre lo que es la nomenclatura química y vamos a destacar y elaborar un resumen sobre por qué nosotros tenemos que dar nombres a estos compuestos, para qué nos sirve el darnos nombres, ¿cierto? Y en la casa, mira, tenemos amoníaco, hidróxido de sodio, nitrato de potasio, etc. Entonces, ¿por qué se les dan nombres, cierto, a estos compuestos? Y por qué estos compuestos también reciben distintas categorizaciones o distintas nomenclaturas conocidas como tradicionales, STOC o UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Luego vamos a expresar, ¿cierto?, lo que es la clasificación de los compuestos químicos, que están en compuestos binarios, o sea, por dos o ternarios, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar los binarios y específicamente oxigenados e hidrogenados. Vamos a profundizar en esta unidad. Bien, ahora te invito a que puedas ver en detalle cómo se caracterizan los compuestos oxigenados. En primera instancia, los óxidos básicos, ¿cierto?, que son metales. Para eso debes apoyarte de tu tabla periódica, porque ahí salen todas las características de los elementos químicos, si son metales, no metales, gases nobles, metaloides, alcalinos térreos, etc. ¿Ya? Y en los oxigenados básicos o el óxido básico está el metal, ¿cierto? Cualquier elemento metálico, como por ejemplo sodio, como por ejemplo hierro, cobre, oro, ¿cierto? Más el oxígeno. Y el óxido ácido es todo lo contrario. Si uno es un metal, el otro es no metal, ¿ya? Carbono, hidrógeno, nitrógeno con oxígeno, ¿bien? Y en los compuestos binarios hidrogenados es exactamente lo mismo, pero ahora aquí cambia el elemento principal. En el anterior, oxigenado, el elemento principal es el óxido, ¿cierto? Y en el hidrogenado, el elemento principal va a ser el hidrógeno. Entonces, en hidrogenado, hidruros metálicos van a ser hidrógenos con metales, y los hidruros no metálicos van a ser hidrógenos con no metales, ¿ya? Luego las sales binarias las vamos a profundizar en nuestra clase, por supuesto, pero en esta guía no te voy a hacer ninguna pregunta específica de lo que son las sales binarias, ¿ya? Vas a investigar entonces 3 productos domésticos que tengas en tu casa, específicamente de limpieza, de pintura, aerosoles, y vas a leer las etiquetas, ¿ya? Y vas a anotar si alguna de las etiquetas tiene algún nombre
químicos, ¿cierto? Alguna nomenclatura, específicamente en los compuestos inorgánicos, ¿ya? Actividad 2, nombrando compuestos oxigenados con stock. En clases te voy a profundizar qué significa la nomenclatura stock, ¿cierto? Que utiliza únicamente los números romanos para identificar en qué, ¿cierto?, esta asociación se encuentra el compuesto. Bien, aplicar el modelo de nomenclatura en compuestos binarios teniendo presente las fuerzas que interactúan en el interior de la molécula. En primera instancia vamos a ejercitar, ¿cierto? Vamos a determinar la nomenclatura de ciertos compuestos. Y para eso yo necesito que tú puedas estar presente en la clase, ¿cierto?, de ciencias, química, segundo medio, para poder ir en clases, ir trabajando de forma directa, cómo poder nombrar, ¿cierto?, los elementos, en este caso los compuestos químicos. Pero yo te doy también en la guía indicaciones por si tú no puedes asistir a la clase. En primera instancia, nombrar los óxidos metálicos, o sea, óxidos básicos que estén en la unión. Identificar cuál es el metal, ¿cierto?, en tu tabla periódica, y uno sabe ya que si estamos hablando de óxidos básicos, el elemento principal es el óxido. Entonces siempre va a ir así la palabra, óxido de. Entonces vas a identificar el nombre del metal, ¿ya? Y en este caso vas a escribir óxido de, el nombre del metal, y el número romano entre paréntesis, ¿cierto?, el número de oxidación, ¿cierto?, de el metal, ¿Y cómo yo sé cuál es el número de oxidación del metal? Cambio el valor, ¿cierto?, de las subíndices de cada compuesto. Acá te doy un ejemplo claro de cómo, por ejemplo, el óxido de fierro, ¿cierto?, en este caso óxido de hierro, nunca se dice fierro, se dice hierro. El óxido de hierro se hace la nomenclatura inorgánica, ¿cierto? Tengo Fe2 o 3, se cambian los subíndices, en vez de 2 ahora queda 3 y en vez de 3 queda 2. Por eso la nomenclatura stock dice óxido de hierro entre paréntesis 3, porque se cambia y siempre se nombra el subíndice cambiado del nombre, o sea, del metal, ¿ya? Y aquí, conforme a este ejemplo, tú te guías y haces la A, B, C, D y E. Actividad 3, compuestos inorgánicos en la industria y en el hogar. Muy sencillo, ¿cierto? Nombrar cosas comunes que tenemos en el hogar, como la sal, el bicarbonato, el cloro, el sapolio, nombrarlos de forma química. ¿Cómo se llamará la sal? Cloruro de sodio, ¿cierto? Y el bicarbonato tendrá otro nombre, bicarbonato de sodio. El cloro, ¿cierto? Sapón, ya. Y luego dice, observa, ¿cierto? Y con una X sobre la imagen, por eso para eso vas a tener que recortar esta o vas a tener que imprimir otra aparte de las guías que están en plataforma Classroom y colocarle una X o dibujarlo, simplemente dibújalo, ¿cierto? Dibujar sobre cada uno de estos productos, ¿cierto? Cuáles son peligrosos para tu salud y para el medio ambiente. ¿Y por qué? Tienes que también deducir y explicar brevemente por qué tú crees que son peligrosos para el medio ambiente. Luego vamos a clasificar, ¿cierto?, los óxidos básicos, óxido ácido, hidruro no metálico, metálico y sale ¿ya? Conforme a esto. Y te vas a guiar de esto, importante, recordar que el óxido básico es la unión entre un metal y un oxígeno, el óxido ácido es la unión entre un metal y un oxígeno y así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos Fe2 o 3. El O es un oxígeno, entonces sí o sí va a ser un óxido. Y el Fe es un metal, entonces es un óxido básico. Entonces lo colocamos donde dice óxido básico, FeO3. Bien, pero por ejemplo tenemos el NaH, ¿ya? Y aquí dice que hay elementos que tú tienes que identificar que no son ni siquiera óxidos básicos ni óxido ácido. Hay un impostor, ¿ya? Bien, entonces por ejemplo tenemos el NaH. El Na es un metal, el H es un hidrógeno, entonces sería un hidruro metálico. Y así, apóyate de tu tabla periódica, apóyate también de las clases anteriores y cualquier duda o consulta, no olvides hablarme a ncaceres@liceosandroque.cl. Que esté muy bien, nos vemos.